¿Y si te dijera que toda la historia de la humanidad podría haber sido completamente diferente si solo un detalle de la Biblia hubiera cambiado? Imagine un mundo donde Caín nunca mató a Abel, donde Moisés nunca regresó a Egipto, donde Jesús decidió no morir en la cruz. En este video nos sumergiremos en una línea de tiempo alternativa, donde cada pequeño cambio genera un efecto dominó devastador o sorprendente. Un viaje audaz, lleno de giros, reflexiones profundas y un final que puede sacudir tus certezas, porque al final haremos una pregunta que pocos tienen el coraje de hacer. ¿Y si Jesús nunca regresa? Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber. Ahora, en el canal Virtud en Verso, es si Adán y Eva no hubieran comido el fruto. ¿Y si el Edén nunca hubiera sido cerrado? ¿Y si Eva mirara el fruto prohibido, escuchara a la serpiente, pero eligiera confiar solo en la voz de Dios? ¿Y si Adán, al ver que la tentación se acercaba, se pusiera al frente como guardián del jardín y de la creación? En este universo alternativo, el hombre jamás probaría la desobediencia. El sudor de su rostro no regaría la tierra, pues el trabajo no habría sido maldecido. El dolor del parto no sería el precio de la vida. No habría culpa escondida entre hojas, ni vergüenza al ver el propio cuerpo. El bien y el mal permanecerían sellados en el árbol, y el hombre caminaría con Dios a la brisa del atardecer todos los días. Sin caída, no habría pecado original, ni separación entre creador y criatura. La sangre no tendría que clamar redención. El paraíso continuaría en su lugar, y nosotros nunca habríamos conocido el exilio. Pero con el jardín preservado, ¿qué vendría después? Un mundo sin pecado parece hermoso, pero ¿tendría el libre albedrío espacio para florecer? ¿La humanidad habría crecido en inocencia o se perdería en otra forma de orgullo? La historia, en este nuevo comienzo, sigue, y con ella el próximo eslabón de este dominó divino. Es si Caín no hubiera matado a Abel. En un mundo donde el fruto jamás fue mordido, Caín y Abel crecen como hermanos en un suelo que aún resuena el sonido de los pasos de Dios. La envidia incluso nace, pero es silenciada por la voz del propio Señor, que orienta a Caín con mansedumbre. Y esta vez él escucha. No hay sangre derramada en el campo. Abel vive y junto a su hermano ofrece sacrificios aún más agradables lado a lado. Unidos, los hijos de Adán construyen las primeras aldeas con justicia, y sus descendientes no aprenden a matar, sino a cultivar, a celebrar y a preservar la herencia de la creación. No habiendo asesinato, no hay maldición sobre la tierra por manos humanas. Los hombres viven más y mejor. La cultura se expande en paz. La música, el metal y la ganadería florecen sin vanidad ni opresión. Sin el trauma de la muerte, la humanidad quizás no comprenda el peso de la vida, pero tampoco carga en sí la sombra de la violencia. El linaje de los justos se mezcla con los audaces, y generaciones crecen sin miedo al prójimo. La primera gota de sangre nunca tocó el suelo. Pero el mundo, incluso en paz, comenzaba a olvidarse del Creador en medio de tantas obras de sus propias manos. Si Dios no perdonara a Noé en el diluvio, las aguas suben, los cielos se desploman, y esta vez no hay arca. Noé escucha el llamado, pero lo ignora. O quizás ni siquiera existe Noé alguno. Nadie justo, ninguna madera cortada, ningún animal salvado en parejas. El mundo, sumergido en corrupción, sigue sin frenos. Y Dios, justo y paciente, decide entonces no salvar a nadie. El diluvio cubre los montes más altos, y el último suspiro humano es tragado por las aguas del propio olvido. La creación vuelve al caos líquido del Génesis, como si la historia fuera reiniciada, pero ahora sin hombre. La tierra respira sin peso, los animales regresan a su instinto más puro, y el tiempo corre solitario. Sin Noé no hay Sem, Cam ni Jafet. Sin ellos no hay naciones, no hay Abraham, no hay Israel. Una nueva historia tendría que nacer de otra manera. O quizás Dios desistiría de la humanidad y el propósito y la promesa. La semilla que debería aplastar a la serpiente aún estaría por venir. ¿Pero por dónde? El cielo permanece en silencio. El arco iris nunca se curva en las nubes. El pacto no fue sellado. La humanidad desapareció, pero la esperanza también. Es si Abraham
se negará a sacrificar a Isaac. El viejo patriarca escucha la voz de Dios, pero esta vez su corazón vacila. En lugar de subir el monte con leña y cuchillo, se niega. Abraza a Isaac con fuerza y dice: no puedo, Señor, mi hijo es todo lo que tengo. Y en ese instante, la fe que resonaría por generaciones es interrumpida. No hay altar ni carne sustituta entre los arbustos. El ángel no grita: detente. Dios respeta el libre albedrío, pero la alianza se rompe. El llamado de fe absoluta que uniría cielos y tierra pierde fuerza. Abraham continúa viviendo, pero ahora solo como padre, no como padre de una multitud. Isaac crece, pero su nombre ya no lleva la promesa. La tierra de Canaán permanece distante y el pueblo elegido nunca nace. Sin ese acto de entrega, no hay linaje que conduzca a David ni al Mesías. El sacrificio que apuntaría al Cordero futuro no sucede y el plan divino es aplazado. El cielo se entristece, pues allí, en aquel monte, Dios no encuentra quien le tema por encima de todo. Y mientras Abraham e Isaac descienden en silencio, la historia se desvía de un camino que había sido trazado con amor y sangre. Pero si ese puente de fe no fue construido, ¿quién heredará las promesas ahora? Si Jacob no engañara a Isaac y no robara la bendición de Esaú. La tienda está silenciosa, el viejo Isaac reposa ciego y cansado, pero esta vez Jacob duda. Rebeca insiste, pero él se niega. El engaño nunca ocurre. Esaú, con manos callosas y olor a campo, llega a tiempo y recibe la bendición legítima del Padre. La herencia espiritual que atravesaría generaciones reposa ahora sobre los hombros del primogénito. Jacob vive al margen, sin huir, sin soñar con escaleras celestes. Esaú, aunque de corazón impulsivo, intenta honrar el legado, pero su descendencia no genera Israel, sino Edom. El nombre Israel nunca existiría. Las 12 tribus no nacerían. La lucha con el ángel a la orilla del arroyo jamás sucedería. El pueblo elegido se perdería en las arenas del desierto antes incluso de nacer. La bendición que apuntaba a un linaje eterno fue desviada a un destino más terrenal. Y el plan de redención, que dependía de un pueblo, una promesa y una tierra, necesitaría un nuevo comienzo. La historia de la salvación se tambalea como una rama cortada del tronco, y en el cielo, el registro del linaje mesiánico comienza a borrarse o a reescribirse de forma inesperada. Si José se vengara de sus hermanos en Egipto, él los ve entrar en el palacio. Están hambrientos, sucios, encorvados por la sequía de Canaán. Pero en lugar de esconder las lágrimas y probar sus corazones, José endurece el suyo, los manda a apresar. Estos hombres me vendieron como esclavo, ahora pagarán. No hay lágrimas ni perdón, ningún abrazo al final, ninguna mesa puesta en Gosén. La hambre se traga a Jacob y sus hijos. Israel muere antes incluso de convertirse en nación. Sin el acogimiento de José, los hijos de Jacob se dispersan como hojas al viento. Ningún éxodo sucede, porque ningún pueblo se establece en Egipto. Y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob se queda con un espacio vacío en su promesa. El corazón de piedra de José cierra una puerta que debería llevar a la liberación siglos después. El pueblo que clamaría por liberación jamás existiría. El bastón de Moisés no se levantaría. Las plagas nunca serían lanzadas. Y todo porque el perdón fue enterrado debajo del palacio egipcio. En este mundo alternativo, el sueño que Dios le había dado al niño de túnica colorida se transforma en pesadilla, y la historia que comenzó en un pozo termina en un trono aislado, sin legado, sin herencia, sin redención. Si Moisés aceptara la vida en el palacio y nunca regresara a Egipto, las piedras del palacio aún guardan el silencio de un príncipe dividido. Pero en este desvío del tiempo, Moisés mira el espejo de agua y elige la comodidad. No huye, no mata al egipcio, no conoce la zarza ardiente, vive como noble, rodeado de banquetes y oro. El pueblo hebreo, gimiendo bajo el látigo, continúa esclavizado sin esperanza. Ningún yo soy es oído del medio del fuego. Ninguna vara se vuelve
serpiente. Ningún mar se abre. Faraón reina sin interrupciones y los dioses de Egipto no son afrontados. El Dios de Israel permanece en silencio, aguardando otro libertador que puede que nunca llegue. Sin Moisés, la Torá no es escrita. Los 10 mandamientos no son entregados. La identidad de Israel se diluye entre ladrillos y paja, y el desierto nunca se convierte en un camino de promesas. La Pascua, símbolo de liberación y sangre, nunca sucede. El Mesías, siglos después, no tendría una sombra que cumplir, pues el Cordero jamás fue sacrificado en Egipto, y Moisés, ahora viejo y respetado entre los nobles, mira desde el balcón y quizás se pregunte, ¿y si hubiera descendido de aquel trono para cumplir algo eterno? Pero el tiempo ya no retrocede. ¿Es si el pueblo no adorara al becerro de oro en el Sinaí? El monte Sinaí humea, la gloria se cierne como una nube viva, y en esta realidad alternativa, el pueblo teme, pero no se corrompe. Ningún oro es fundido, ningún ídolo es moldeado. Aarón no cede a la presión. Mientras Moisés recibe las tablas de la ley, el pueblo ayuna y ora al pie del monte. Dios sonríe. La ira que quemaría como fuego es contenida. No hay muertes, no hay plagas. La tierra prometida ya no es un sueño distante, sino un destino cercano. Los 40 años en el desierto se reducen a pocos meses de jornada. Nadie muere por incredulidad, nadie es picado por serpientes ardientes, nadie ve la tierra de lejos sin pisarla. El pueblo entra en la promesa con fe viva, como hijos obedientes y fieles. La nación de Israel florece más temprano. David nace en otra generación. Salomón edifica el templo con menos guerras. Y quizás el Mesías venga en tiempo anticipado, en una línea de acontecimientos acelerados por la obediencia. Todo porque un día, al pie de un monte, el pueblo decidió esperar por Dios y no por un becerro. La fidelidad cambia el tiempo. La adoración verdadera abre caminos que el pecado nunca abriría. Es si Sansón no revelara su secreto a Dalila. Dalila intenta, llora, insiste, pero Sansón esta vez no cede. Su fuerza permanece intacta, sus cabellos largos siguen creciendo como símbolo de la alianza con Dios. Los filisteos, que tramaban su captura, ven su plan desmoronarse día tras día. Sansón, sin la humillación de la prisión, sin los ojos vaciados por la traición, sigue como juez de Israel por décadas. Los enemigos tiemblan al oír su nombre. Él no muere aplastado entre columnas, sino que vive para conducir al pueblo con autoridad y temor. El corazón rebelde, ahora más maduro, aprende que la fuerza no viene de los músculos, sino de la fidelidad al Señor. La historia de los jueces cambia. El ciclo de opresión y liberación comienza a estabilizarse. Israel vive años de paz, bajo el mando de un hombre que finalmente entendió su llamado. Tal vez David venga de un pueblo más unido. Tal vez Goliat ni siquiera se convierta en una amenaza. Sansón, ahora viejo, de cabellos blancos y ojos firmes, cuenta a los hijos de Israel: la fuerza que guardé vino de un secreto que protegí. Y en este mundo alternativo, la traición se transforma en fidelidad y la ruina en redención. Es si David fuera muerto por Goliat, el valle de Ela enmudece. La onda gira en el aire, pero esta vez el gigante no cae. Por el contrario, es David quien cae. Un golpe seco, un suspiro contenido. El joven pastor, con el corazón inflamado por fe, ahora yace en el suelo, y con él los sueños de un trono justo, de un rey según el corazón de Dios. Israel observa, atónito. El ejército tiembla. Los filisteos avanzan, toman ciudades, imponen dominio. Saúl, ya debilitado y perturbado, no tiene sucesor a la altura. El trono permanece vacío, inestable. La linaje real que conduciría al Mesías es quebrada allí, entre piedras y sangre. Salmos no son escritos. El templo jamás es soñado. Jerusalén no se convierte en capital espiritual. La promesa hecha a David de un reino eterno proveniente de su descendencia nunca existe. Y el niño que un día tocaba el arpa para calmar al rey, ahora duerme para siempre sin haber sido coronado. El gigante venció aquel día, pero el mundo perdió mucho más que una batalla. Perdió un linaje, perdió una canción, perdió una profecía viva. ¿Es si Salomón permaneciera fiel hasta el fin? Salomón, el rey de la sabiduría, constructor del templo, podría haber mantenido el reino unido,
brillando como faro de justicia y prosperidad. Pero, ¿y si él jamás se hubiera desviado? Sin esposas extranjeras para corromper su corazón, sin la idolatría que esparció divisiones, el reino de Israel no se habría dividido en dos. Israel y Judá nunca se habrían separado en guerras fratricidas. La paz duraría generaciones. La alianza hecha con Dios se fortalece y el templo, símbolo de la presencia divina, permanece intacto, venerado por un pueblo unido. Profetas y reyes habrían caminado juntos, guiando a Israel hacia la plenitud de la promesa mesiánica. Quizás el exilio jamás sucedería y el sufrimiento del pueblo judío sería menor, más breve. Y, en el plan divino, el nacimiento del Mesías sería recibido por un reino íntegro, fuerte y fiel, preparado para acoger la salvación que vendría. Salomón, como un faro de luz que jamás se apaga, lidera a su pueblo con justicia y amor hasta el fin de sus días. Y la historia de Israel brilla eternamente, sin sombras. Si Jesús no fuera traicionado por Judas, en aquella noche oscura en Getsemaní, el traidor duda y no entrega a Jesús a los soldados. Sin el beso que marcó el inicio de la prisión, el Maestro permanece libre para seguir su ministerio. Las multitudes continúan escuchando sus parábolas, presenciando sus milagros, y la esperanza crece sin la sombra de la cruz aún presente. Sin la traición, el plan de Dios parece tomar otro rumbo. Quizás un reino terrestre más inmediato, sin sufrimiento aparente. Jesús podría haber continuado predicando, sanando, enseñando, pero sin el sacrificio que redimiría a la humanidad. La crucifixión no sucede, o sucede de forma diferente, sin el peso de la traición que sacudió el corazón de los discípulos. El misterio de la redención se altera, y la fe cristiana, tal como la conocemos, pierde su base central. El perdón y la resurrección pueden jamás ser proclamados con el mismo poder, y el mundo entonces vive una espera indefinida, un suspiro suspendido en la historia, preguntándose si el amor de Dios podría manifestarse sin el más profundo de los sacrificios. Si Jesús decidiera no morir en la cruz. Imagine el instante silencioso en Getsemaní, donde la oración se convierte en súplica. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Y si por un instante Jesús decidiera no aceptar ese destino, sin el sacrificio en la cruz, el velo del templo no se rasgaría y el camino para la reconciliación entre Dios y la humanidad permanecería bloqueado. El perdón que nace de la sangre derramada no se manifestaría en su plenitud. La esperanza de redención eterna y de vida nueva quedaría suspendida a la espera de otra solución que, quizás, nunca llegaría. La fe cristiana perdería su punto central y el mundo sería un lugar sin el gran acto de amor y entrega que transformó la historia. Las enseñanzas de Jesús continuarían vivas, sí, pero la promesa de salvación sería vaga, inalcanzable. Sin la cruz, el poder del perdón y de la gracia no tocaría los corazones de la misma forma, y la humanidad continuaría aprisionada a la sombra del pecado. El sacrificio no fue solo un acto de dolor, sino la llave que abrió las puertas de la vida eterna. Sin él, la luz de la esperanza habría permanecido oculta, apagada por el miedo y la duda. Si Pedro no negará a Jesús 3 veces. En aquella noche fría, en las sombras del patio, Pedro enfrenta el desafío más duro de su fe. ¿Y si él no hubiera negado a Jesús? Sin el dolor de la negación, sin el peso de la culpa, Pedro podría haberse mantenido firme, un pilar inquebrantable desde el primer momento. Su liderazgo entre los discípulos habría sido aún más fuerte y la propagación del evangelio quizás más rápida y segura. La valentía de Pedro habría inspirado a multitudes y la iglesia primitiva se formaría con un cimiento más sólido y confiado. Sin embargo, es justamente en la falla, en la caída, donde nace la verdadera redención, la compasión divina que levanta al caído. Sin esa experiencia de debilidad, el mensaje del perdón y de la restauración quizás perdería parte de su poder transformador. Pedro, sin embargo, habría seguido siendo un testimonio vívido del compromiso inquebrantable, sin el peso de la duda. El mundo conocería a un apóstol valiente que enfrentó todo sin vacilar, y quizás la fe cristiana ganaría otro rostro.
maestro, uno que nunca necesitó aprender la humildad en el silencio del arrepentimiento. Si Pablo no se convirtiera en el camino a Damasco, en el camino para Damasco, la luz que cegó a Saulo podría nunca haber aparecido. Sin esa experiencia transformadora, el feroz perseguidor de los cristianos continuaría su misión de apagar la nueva fe, cerrando puertas y silenciando voces. El cristianismo, sin el ardor y la inteligencia de Pablo, habría permanecido restringido a una pequeña secta judaica sin esparcirse por el mundo gentil. Las cartas que hoy son pilares de la teología cristiana jamás serían escritas, y el diálogo entre cultura, filosofía y fe quedaría limitado. El mensaje del Evangelio perdería su alcance universal, y la construcción de la iglesia como conocemos tendría otro camino, quizás más lento, más aislado, menos vibrante. Pablo, con su pasión y convicción, fue el puente que unió pueblos y culturas, llevando la salvación para más allá de las fronteras judaicas. Sin su conversión, el cristianismo habría sido una llama que nunca se convirtió en fuego, un llamado que no resonó en los confines del Imperio Romano. Si la iglesia primitiva no sufriera persecución, sin las duras persecuciones, la iglesia primitiva quizás se habría acomodado, volviéndose más una religión institucionalizada, sin la fuerza del testimonio y de la fe ardiente. El fuego de la persecución forjó héroes y mártires, esparció el Evangelio con sangre y coraje y despertó corazones a resistir y perseverar. Sin esa prueba, la fe cristiana podría haber perdido su carácter revolucionario, su urgencia y su llama. La historia de la iglesia, sin ese tiempo de dolor y lucha, tendría otro ritmo, quizás más lento, menos intenso y con menos impulso para alcanzar el mundo. La cruz no habría sido apenas un símbolo, sino la realidad viva de cada discípulo. La persecución reveló la profundidad de la fe y la fuerza del Espíritu Santo en acción. Si Constantino no legalizara el cristianismo, imagine el Imperio Romano sin el Edicto de Milán, sin la mano de Constantino extendiendo protección a la fe de los perseguidos. El cristianismo habría continuado en las sombras, movido por cartas secretas, cultos escondidos y fe susurrada en catacumbas. Sin la legalización, la expansión de la fe podría haber sido contenida o incluso sofocada por nuevos emperadores hostiles. La iglesia no tendría templos, ni concilios organizados, ni la influencia que moldeó Occidente por siglos. Pero, por otro lado, sin el poder imperial, quizás el cristianismo hubiera permanecido más puro, más fiel a su origen humilde y sacrificial. El trono y el altar nunca se mezclarían y el Evangelio se mantendría más distante de la política y de la ambición. La historia de la fe cristiana, sin Constantino, sería menos grandiosa a los ojos humanos, pero quién sabe, más cercana a la esencia del carpintero de Nazaret. Si la Biblia nunca hubiera sido compilada y si los rollos sagrados nunca hubieran sido reunidos, si las cartas de los apóstoles, los salmos, los profetas y los evangelios hubieran permanecido dispersos, olvidados en pergaminos esparcidos por el tiempo. Sin una Biblia como la conocemos hoy, cada grupo de cristianos habría creado su propia interpretación basado en fragmentos y tradiciones orales. La doctrina perdería unidad, el mensaje, su enfoque. Los herejes habrían ganado batallas silenciosas y la fe se convertiría en un mosaico desordenado. La ausencia de la escritura compilada traería confusión, pero también evitaría manipulaciones centralizadas. Por otro lado, sin las escrituras organizadas, traducidas y accesibles, millones jamás habrían conocido al Dios de Génesis a Apocalipsis. La Biblia, como conjunto, es más que un libro. Es la espina dorsal de una fe global, y su ausencia habría dejado al mundo con menos luz, menos dirección y más silencio, donde hoy hay palabra viva. Si Jesús
no regresa? ¿Y si al final de todo la promesa del regreso de Cristo nunca se cumple? ¿Y si los cielos no se abren y el Rey de Reyes no regresa para restaurar todas las cosas? El cristianismo perdería su clímax, su esperanza futura, su razón para perseverar ante el dolor. Las lágrimas de los mártires, la sangre de los inocentes y las oraciones de los santos resonarían en el vacío, la injusticia permanecería intacta y el mal reinaría sin fin. Pero esta hipótesis revela el poder de la promesa. Es ella la que sostiene al cansado, la que fortalece al débil, la que enciende la vela en el cuarto oscuro del alma. La vuelta de Jesús no es solo un final glorioso, es el motor de la fe, el suspiro de los que esperan, el ancla de los que no se rinden. Si Él no regresa, todo pierde sentido, pero Él prometió, y toda la Biblia grita, Él regresará. Apocalipsis 22:12. Es si nada de esto fuera solo y sí. Y si en el fondo estas preguntas no son solo suposiciones, sino invitaciones a reflexionar sobre la importancia de cada detalle del plan divino, cada hecho, cada elección, cada personaje moldeó lo que hoy llamamos fe, historia y redención. Nada fue por casualidad. El fruto prohibido, el sangre de Abel, el arca de Noé, la cruz del Calvario, la visión de Pablo, el arrepentimiento de Pedro, todo está entrelazado en una narrativa viva donde cada evento importa. Alterar una pieza de este dominó divino es desarmar un rompecabezas eterno. La historia de la Biblia no es solo lo que sucedió, es lo que tenía que suceder. Por eso, más que imaginar, y sí, debemos preguntarnos, ¿qué haremos con la historia real que nos ha sido dada? Porque aún se escribe y somos parte de ella. Que elijas caminar con sabiduría, fe y temor, porque el autor aún está escribiendo y el final ya está prometido. Y ahora quiero saber de ti, ¿cuál de estos y sí te llamó más la atención? ¿Qué giro te sorprendió más? Déjalo aquí en los comentarios. Vamos a conversar sobre ello. Y si te quedó alguna duda o quieres compartir una visión diferente, escríbelo también, porque yo o incluso otra persona puede responderte, creando un espacio de intercambio y aprendizaje entre todos nosotros. Si aún no estás suscrito al canal, aprovecha ahora y suscríbete. Dale un me gusta si te gustó el video, o incluso un no me gusta si no te gustó. Tu opinión siempre es bienvenida. Comparte este video con un amigo o familiar que le gusten las historias bíblicas curiosas y las reflexiones profundas, y activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo aquí en Virtud en Verso. Ahora, al final, te dejaré dos sugerencias: el video más reciente del canal y una lista de reproducción con varios videos que puedes ver en secuencia. Ideal para hacer una maratón con solo un clic. Te espero en el próximo video. Hasta entonces, y que Dios te bendiga.